Asturias. Y en el video del día de hoy les vamos a hablar sobre las vías de administración parenterales. Mi grupo está conformado por John Rodríguez, Laura Borda, Andy Chante y Lizeth Munguí. Hola amigos de la clase de fármaco, hoy les vengo a hablar sobre la vía intradérmica. Se administra en la dermis de la piel debido a que la dermis contiene más vasos sanguíneos que el tejido subcutáneo. Es más profundo y los fármacos se absorben con mayor facilidad. La inyección intradermis suele emplearse para pruebas de alergia, detección de enfermedades o para la administración de anestésicos locales antes de una canalización venosa. Se dice que los puntos habituales para la inyección intradérmica son la superficie cutánea libres de vellos de la zona supraescapular de la espalda, en la parte superior del tórax y en la cara interna del antebrazo. Hay que tener mucha precaución con esta vía. Se dice comprobar que el paciente sea el correcto, la medicación, la vía, la hora y la dosis que son establecidas por la prescripción médica. También comprobar la fecha de caducidad, comprobar y verificar muy bien que no existen alergias, que el paciente no sea alérgico a ningún medicamento, considerar las limitaciones físicas y psíquicas del paciente valorando su grado de colaboración. También hay que tener en cuenta evitar zonas venosas o con lesiones dérmicas, conocer los efectos secundarios del medicamento en función del fármaco, utilizar y valorar los signos vitales como nivel de conciencia antes y después de administrar el medicamento. Hay que tener en cuenta también que se utiliza mucho la biselada del calibre 26 y 27. Preparar al paciente, educar al paciente, comprobar la identidad del paciente, el nombre y la cédula. También hay que tener mucho en cuenta que a la hora de administrar, digamos, el medicamento, hay que en un ángulo aproximadamente de 15 grados. Hola chicos, en este video les voy a hablar sobre la vía intraósea. Es una vía de acceso de urgencia en situaciones como paro cardiorrespiratorio, shock, estado epiléptico con riesgo vital, donde se administra las mismas sustancias que por vía endovenosa, que en este caso fluidoterapia, hemoderivados, relajantes musculares, analgésicos. Se recomienda un bolo de 5 a 10 milímetros de suero fisiológico para asegurar su infusión correcta. El acceso solo se debe dejar por 24 horas. Su ubicación anatómica pues puede ser en el húmero proximal, en la tibia distal, en la tibia proximal en adultos. La técnica para administrar el medicamento debe hacerse pues, primero que todo, el lavado de manos, alistar el equipo, que en este caso son guantes, isopañines, jeringa de 10 centímetros y medicamento. Aplicar los 5 correctos, posteriormente permeabilidad del acceso y observar si no tiene signos de extravasación. Luego se administra el medicamento y se hace el registro. Las ventajas de esta vía es que tiene efecto inmediato, asegura la biodisponibilidad del fármaco y se utiliza en caso de urgencias. La desventaja es que es muy dolorosa y está contraindicada en pacientes que tengan huesos fracturados, osteogénesis incompleta y prótesis o tornillos. Cuidados de enfermería es observar el sitio de inserción si no tiene signos de inflamación o infección, tomar temperatura, tener buena técnica séptica y inmovilizar la extremidad. Como conclusión, la vía se utiliza siempre que no sea posible por vía endovenosa y que sea de urgencia. Gracias. Voy a hablar de la vía de administración subcutánea. Esta es la introducción de medicamentos en el tejido celular subcutáneo. Se usa principalmente cuando se desea que la medicación se absorba lentamente. La absorción en el tejido subcutáneo se realiza por difusión simple y tiene un efecto prolongado. Para realizar el debido procedimiento, primero es necesario comprobar los 5 correctos. Segundo es verificar la fecha de caducidad del medicamento. Tercero es preparar el material que se va a utilizar. Cuarto es realizar el lavado de manos y este tiene que ser clínico. Quinto es explicarle al paciente el procedimiento que se le va a realizar y solicitar de su colaboración. Sexto es colocarnos los guantes. Hay que tener en cuenta que para esta vía de administración existen 2 formas.
la vía de administración por bolo y perfusión continua o intermitente. Si es perfusión continua o intermitente, primero hay que verificar que el paciente tenga puesta una aguja tipo palomilla. Si esto no es así, hay que introducirla siguiendo la misma técnica de la administración en bolo, cubrirla con un apósito y fijarla con puntos adhesivos. También hay que colocarle un tapón entre la conexión de la palomilla. Segundo, realizar una desinfección del tapón. Tercero, administrar el medicamento a través del tapón con una jeringa sin la aguja o colocar la perfusión continua comprobando la concordancia de la etiqueta. Cuarto, desechar todo el material utilizado, incluyendo el material cortopunzante, cada uno en sus debidas canecas. Quinto, retirar los guantes y realizar un lavado de manos. Sexto, realizar el registro del procedimiento. Los cuidados de enfermería son vigilar las posibles reacciones a los fármacos administrados, educar al paciente y a su cuidador. Depende del fármaco, vigilar signos vitales y glucemia, vigilar la zona puncionada en busca de eritema, equimosis o hematomas y establecer un programa de rotación de zonas de punción si el paciente requiere tratamiento constante. Las ventajas de usar esta vía de administración son que evita y disminuye la ingesta de un número excesivo de comprimidos. Presenta menos efectos secundarios que la vía intravenosa. Otra de la vía de la administración de medicamentos no parenterales es la vía intramuscular. Es un método de administración de medicamento ya que ingresa a los planos profundos del músculo y estos se ven proporcionados en la absorción rápida y la distribución sistémica, ya que en grandes cantidades de 5 mililitros este medicamento va a ser más efectivo y así va a ser mucho más rápido su absorción, ya que ingresa a la pared proteica de la célula y ésta se distribuye a través de los canales proteicos y así es mucho más rápido su absorción a través del torrente sanguíneo y así puede ser su efecto mucho más rápido para el paciente y así poder ser distribuido a través de todo el cuerpo y llegar al tal fin de la administración del medicamento por vía intramuscular. Para las posibles zonas de administración de medicamentos intramusculares tenemos la zona deltoides, la cara anterior del muslo, el vasto lateral y ventroglútea, las cuales se hace la inserción de la aguja a 90 grados para que permita así la penetración de las capas internas del músculo y así su absorción sea mucho más rápida y mucho más efectiva, ya que ésta va a penetrar estas capas y así el medicamento se va a destruir mucho más rápido y mucho más efectivo por todo el torrente sanguíneo, ya que llega directamente a los capilares internos de la célula y este se distribuye por todo el plasma sanguíneo y así llega a su absorción mucho más rápido y se distribuye por la vía intracelular y así se distribuye por todo el torrente sanguíneo. Para tener en cuenta la administración de medicamentos intramusculares debemos, primero, tener los 5 correctos de administración de medicamentos, el lavado de manos, tener jeringas, tener el medicamento, tener el paciente en una posición ya sea de cúbito ventral o Fowler para la administración del medicamento para que sea mucho más efectivo, mucho más rápido, mucho más seguro, tanto para la persona que está administrando el medicamento como la persona que va a recibir el medicamento, en este caso el paciente, y así no ocasionar lesiones en el paciente y dejarle al paciente en una posición cómoda y explicar todo tipo de procedimiento al cual va a estar sometido para que sea mucho más efectivo y mucho más seguro este tipo de técnicas al momento de realizar la administración intramuscular. Bueno amigos, ahora vamos a hablar sobre la administración de medicamentos por vía intravenosa. Esta es la administración de medicamentos o líquidos a través de una aguja o sonda insertada dentro de una vena. Esto permite el acceso inmediato del medicamento al torrente sanguíneo. ¿Cuáles son los recursos materiales que vamos a necesitar para este procedimiento? Bueno, vamos a necesitar guantes, tapabocas, yeco, fixomur, jeringa,
contenedor biológico para objetos punzantes o también llamado guardián, e isopañines. Ahora procederemos a la técnica. Primero, no debemos olvidar los 5 correctos que ya vimos anteriormente con nuestra compañera Paola. Después de esto, debemos higienizarnos las manos como primera medida. Segundo, debemos implementar los guantes. Tercero, debemos comprobar la fecha de caducidad del líquido o medicamento que vamos a administrar, que no hayan cambios de color o precipitaciones. Cuarto, debemos purgar el equipo si aún no se ha conectado al acceso venoso. Quinto, debemos colgar el líquido a una altura de 1 metro aproximadamente del acceso venoso. Sexto, debemos revisar el acceso venoso del paciente. Si es necesario, debemos cambiarlo. Debemos recordar que para canalizar al paciente debemos tener un ángulo de 25 grados. Séptimo, debemos apretar la cámara de goteo llenándolo hasta aproximadamente la mitad de su capacidad. Octavo, debemos conectar el sistema al acceso venoso sin contaminar. Noveno, debemos comprobar el ritmo de la infusión con frecuencia. Y décimo, debemos retirar guantes e higienizar las manos. ¿Qué cuidados de enfermería debemos tener para esta vía de administración? Primero que todo, debemos informar al paciente sobre la técnica que vamos a realizar, el fármaco a administrar, el efecto esperado, las sensaciones que puede notar, posibles efectos secundarios y precauciones posteriores si las hay. Luego debemos preguntar por posibles alergias al medicamento. Después debemos colocarlo en una posición cómoda y correcta. Puede ser en decúbito supino o semi-Fowler, con el brazo extendido sobre una superficie plana. Luego debemos pedir que no mueva la extremidad elegida durante la técnica. Después debemos vigilar que no tenga signos de flebitis, sea química, bacteriana o mecánica. Debemos recordar desechar correctamente el material cortopunzante, comprobar la permeabilidad del catéter y cambiar la venopunción cada 72 horas. Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Nos vemos en una próxima oportunidad.